Palabra a la asambleísta Noralma Zambrano. Y control político, sustancia de conformidad a lo que dispone la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias a esta reforma se introdujeron mejoras importantes al proceso de fiscalización y específicamente a la desustanciación de los juicios políticos, siendo tal vez la más importante la eliminación de la discrecionalidad en el manejo de la temporalidad. Desde su publicación en el registro oficial ya no es posible dilatar por las razones que fueren, o válidas o no, el inicio de un juicio político, posponer o impedir su tratamiento en el Pleno, puesto que la reforma, además de establecer términos y plazos fijos en todas las fases del proceso, eliminó la posibilidad de que un juicio político sea detenido u olvidado. Superada esta etapa con la reforma vigente, la Comisión sustancia y recomienda al Pleno de la Asamblea el inicio o el archivo de un juicio político, pero sin menoscabo de la recomendación que contenga el informe. En todos, absolutamente en todos los casos, el juicio político con sus pruebas de cargo y descargo deberán ser conocidos por el Pleno de la Asamblea Nacional, y es este organismo, el Pleno de la Asamblea Nacional, a quien corresponde tomar la decisión de iniciar o no el juicio político. Esto es haber devuelto al Pleno la potestad de ejercer una facultad de fiscalización mucho más democrática, disminuyendo la posibilidad de sesgar las decisiones. Habiéndose dado lectura del informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político, en esta oportunidad no solamente tenemos que conocer el informe, sino que, y esto es lo más importante, tenemos que decidir si el ministro Isch debe o no ser llamado a rendir cuentas de sus acciones u omisiones ante el Pleno de la Asamblea Nacional y ante el pueblo ecuatoriano, acerca de la gestión que ha desarrollado en defensa o no del empleo y de los derechos de los trabajadores, conforme está establecido en la Constitución y las leyes de la República. Considero importante el recuento que se ha hecho y que hemos escuchado acerca del debido proceso que se ha llevado en la Comisión de Fiscalización. Solamente en forma superficial quiero rescatar que esta solicitud de juicio político fue presentada el 17 de diciembre de 2020, que el 18 de febrero ya el CAL califica la solicitud y el 22 de febrero de este mismo año 2021, la Comisión de Fiscalización dio inicio al proceso de sustanciación de la solicitud. A partir de ese momento se abrió un periodo de 15 días para la recepción de pruebas de cargo y de descargo, tanto orales como escritas. Luego se cumplió con los 10 días de sustanciación de pruebas y el 24 de marzo, como hemos escuchado, con 9 votos a favor, se aprobó el informe de la comisión que recomendaba al Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político y la destitución del ministro de Trabajo, Andrés Isch. Y de manera inmediata el documento fue remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional. El trámite al interior de la Comisión de Fiscalización no culminó allí, ya que en la sesión del 27 de marzo de 2021, convocada para iniciar el juicio político al exministro de Salud, fue presentada una moción de reconsideración de la votación mediante la cual se aprobó el informe, procediéndose a tomar una nueva votación en la que 5 asambleístas mantuvimos nuestro voto a favor del informe que recomienda al Pleno el enjuiciamiento y destitución del ministro Isch. 5 asambleístas votaron por la abstención y un asambleísta no estuvo presente. Una vez culminado el proceso de sustanciación, la comisión procedió a enviar un nuevo informe al presidente de la Asamblea en el que se incluyeron las motivaciones del voto de cada uno de los asambleístas. De las 7 causales que había en primera instancia y que habían sido presentadas por las asambleístas interpelantes, la comisión acogió 3 de estas causales. Las otras 4 fueron desestimadas, con muy buenas razones. Respecto de una de las causales, por ejemplo, la causal 3, de atribuirse funciones que no le corresponden, respecto del acuerdo ministerial MDT
2020-133 de fecha 15 de julio de 2020, quiero decir que definitivamente el ministro de Trabajo, al invocar el artículo 3 de este acuerdo ministerial, establece una segunda interpretación respecto a qué se debe entender por caso fortuito o fuerza mayor, cuando lo procedente hubiera sido canalizar a través de la Asamblea Nacional una reforma a la ley humanitaria o al Código de Trabajo. Arrogarse una competencia que no es suya y que es exclusiva de la Asamblea Nacional, la de interpretar las leyes, tal como lo establece en el artículo 120, numeral 6 de la Constitución y el 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señores y señores, es incumplir funciones. En cuanto a la causal 5, incumplimiento al proporcionar acceso a la información pública, el Ministerio de Trabajo, al exigir al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, previa a la entrega de la información que había solicitado, la entrega en físico de una copia certificada del documento de acreditación emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y exigir que se cumpla con lo que dispone el artículo 137 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, actuó contraviniendo lo que dispone la Constitución y la ley de información, referente al acceso libre y oportuno a la información pública e invocando una norma inferior como es un estatuto, configurándose así el incumplimiento de funciones. En la causal 7, incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador sobre el salario básico unificado para el año 2021, debemos dejar establecido que la disposición transitoria 25ª de la Constitución determina que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo. Asimismo, concomitantemente con esto, el Código de Trabajo en el artículo 81 establece que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo. Además, el artículo 326 de nuestra norma magna consagra el principio de que en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, esta se aplicará en el sentido más favorable a los trabajadores o a las trabajadoras, es decir, el principio pro operario. Es decir, en esta causal también se incurre en el incumplimiento de funciones. Estas son las tres causales que el informe incluyó para recomendar el juicio político y la destitución por parte del Pleno de la Asamblea Nacional del ministro de Trabajo, Andrés Isch. Con profunda vocación democrática y respetando los argumentos y la decisión que cada uno de ustedes, colegas asambleístas, adopten de acuerdo a sus convicciones, quiero expresar a nombre del señor presidente de la Comisión de Fiscalización, a quien le deseo pronta mejoría, y en el mío, como vicepresidenta, la ratificación de la necesidad de que este gobierno y específicamente el ministro de Trabajo, Andrés Isch, explique al país su política respecto al empleo, a su proceder en el contexto de la pandemia, en el cumplimiento de la ley humanitaria que este mismo Pleno aprobó. Para concluir, señoras y señores asambleístas, quiero reiterar que la Comisión de Fiscalización y Control Político, durante todo el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del ministro Andrés Isch, siempre actuó apegada al debido proceso, respetando el derecho a la presunción de inocencia en el marco de la Constitución y las leyes de la República. Y sobre todo, y sobre la base de lo expuesto, señoras y señores asambleístas, cumplo con la obligación moral de solicitar que hagamos un proceso introspectivo en donde brille la luz en las decisiones que con profundo patriotismo debe asumir este Pleno. Aspiramos que su voto sea a favor de que el gobierno, a través del ministro de Trabajo que lo representa en materia laboral, rinda cuentas al país sobre los resultados o frutos de sus políticas laborales de cara a los cruciales momentos que hemos vivido las ecuatorianas y los ecuatorianos desde marzo de 2020
en el contexto de esta pandemia y la aplicación de la ley humanitaria. Que Dios nos guarde. Gracias. La asambleísta Noralma Zambrano. La asambleísta Marcela Holguín. La asambleísta Noralma Zambrano.